Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les habla su hermano y servidor Ángel Mercado, dándote una cordial bienvenida a este momento que tomamos en la noche de hoy para poder tener un espacio en donde podamos meditar en la palabra de Dios y en el mensaje que Él tiene para nosotros. Te doy gracias por acompañarme en esta hora y para comenzar te invito a que podamos tener una palabra de oración. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y te invitamos en esta hora, Padre, para que nos hables, nos acompañes en este estudio y nos permitas, Padre Santo, entender el mensaje que tienes para nuestras vidas. Por tu santo y bendito nombre oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, parece que en este momento histórico en donde estamos viviendo hoy, estamos en mayo del 2020, parece que cuando prendemos las noticias solamente se habla de un solo tema. En nuestro caso, el tema es la pandemia. Nosotros no estamos exentos ni ajenos a esta realidad y muchos pueden estar sufriendo las consecuencias de esta situación. Hay personas que están sin empleo, hay negocios que han tenido que cerrar operaciones y a pesar de la reapertura parcial que ha estado tomando lugar, algunos comercios no saben si en realidad ellos van a poder abrir completamente nuevamente debido a la crisis económica en la que nos encontramos. Aún los negocios que han abierto lo han hecho en pequeños pasos y son pocos los afortunados, ¿verdad?, que han podido entrar en esa ecuación. Sin embargo, cuando contemplamos este panorama actual, todos los días vemos la misma situación repitiéndose y llega el momento en donde ya en nuestra psique comenzamos a hacernos muchas preguntas porque estamos buscando ese sentido de bienestar personal, ese sentido de seguridad que todos necesitamos. Yo me imagino que quizás una de las preguntas más comunes que las personas se tienen que hacer es cuándo esto finalmente se va a acabar, cuándo se va a resolver la situación. Y con la situación del distanciamiento social, estoy bien seguro que muchos estamos diciendo, por lo menos yo, ¿cuándo voy a volver a poder abrazar a mis seres queridos? En medio de la situación económica que muchas personas se encuentran hoy, yo estoy seguro que las personas van a comenzar a decir, Señor, ¿con qué yo voy a suplir el sustento de mi familia, de mi hogar, si no puedo trabajar? Y ya cuando uno mira todo esto, pues verdaderamente uno se pregunta hasta cuánto uno va a poder tolerar. Todos estos pensamientos son comprensibles y son bien humanos. No obstante, el propósito por el cual yo presento la escena que estamos viviendo ahora es porque, a pesar de que estamos en un momento de crisis, la crisis también puede representar una oportunidad. Y muchas veces se nos hace difícil ver las oportunidades que tenemos delante debido a que estamos muy enfocados en nuestro dolor, en vez de por un momento hacer una pausa para ver si podemos ver las oportunidades. Y tú me dices, pero ¿qué oportunidad puede haber en una situación como esta? ¿Tú sabes lo que estoy pasando?, me puedes preguntar. Y mira, yo te tengo que decir la realidad. Yo no sé cuál es la situación personal que tú estás pasando en el día de hoy, pero yo sí sé algo. Todos tenemos situaciones que resolver, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos, sin embargo, el mismo Dios que nos puede ayudar a encontrar la dirección que necesitamos para poder vencer en este momento. Quizás la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos no está tan asociada a la crisis en donde nosotros nos encontramos. Quizás lo que nosotros debemos preguntarnos realmente es, Señor, ¿qué debo hacer hoy? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cuál es mi rol hoy, no mañana?
¿Cómo yo puedo tomar esta realidad que estoy viviendo y transformarlo en algo completamente positivo? ¿Cómo puedo hacer o llegar a ser algo diferente? ¿Cómo yo puedo ser algo mejor? ¿Puedo hacer algo que beneficie mi hogar, mi vida, pero sobre todo que me sea resiliente, que yo pueda hacerle frente a las adversidades que estamos viviendo? Independientemente de lo que esté sucediendo, yo pueda seguir hacia adelante. En este momento, quizás la pregunta que nos debemos hacer para resumir todo esto es: Señor, ¿cuál es tu voluntad y tu propósito para mi vida? ¿Sabes por qué? Porque vamos a estudiar hoy y vamos a ver que cuando nosotros comenzamos a girar y a cambiar la perspectiva de cómo vemos las situaciones, vamos a poder ver cómo con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder verdaderamente alcanzar nuevas metas, pero mucho más allá y elevadas de las que nosotros pensamos que jamás podremos hacerlo. Primeramente, ¿no crees que si por un momento cambiamos la perspectiva de la situación, nosotros podemos posicionarnos entonces en nuestra vida en un plano como si estuviésemos en una obra? Y nosotros, tú y yo, somos los protagonistas de ella. Pero dentro de esa obra nosotros estamos ejecutando un plan que está diseñado a perfección. En ese momento entonces, nosotros podemos entonces verdaderamente cambiar el entorno en el cual estamos viviendo simplemente con hacer un cambio de perspectiva. Fíjate que con esto no quiero decir que nosotros tenemos que vivir una vida de sufrimiento para darle propósito, pero sí puedo decir que aunque yo esté en medio del sufrimiento, mi vida va a tener propósito, porque tenemos algo muy preciado en este momento. A pesar de todas las cosas por las cuales hemos sido privados de la capacidad de entrar a los moles, los supermercados están bien limitados en su acceso, y ahora pues hay hasta productos que están escaseando. Pero podemos ser limitados de muchas cosas. No obstante, fíjate, tú y yo tenemos algo en abundancia o en mayor cantidad que antes, y eso es tiempo. Tiempo que lo podemos hacer como tiempo para crecer, tiempo para renovarnos, tiempo para buscar con mayor fuerza el poder entender y conocer cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Si te he convencido hasta este momento de que en esta situación nosotros podemos tratar de darle un giro diferente, yo te invito entonces que me acompañes por el resto de este estudio, porque quiero que tú veas, quiero mostrarte cuál es el paso y el proceso para contestarte esa pregunta tan grandiosa: ¿cuál es la voluntad de Dios? Tú me dices, eso suena muy bueno, pero ¿será real? Y yo digo, bueno, pues sí. A través de la palabra de Dios hay historias que nos muestran de forma consistente cómo grandes hombres de la fe buscaron dirección y buscaron entender cuál era el plan de Dios y la voluntad de Dios en momentos de adversidad. Nada diferente a lo que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Caminemos por un momento solamente para presentarte algunos casos que te demuestran que verdaderamente podemos decir con toda certeza que Dios está en control. En la Biblia encontramos primero que nada el ejemplo del rey David. Fíjate que en 2 Samuel 5:19 dice: y David consultó al Señor diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Fíjate, quizás hoy no tenemos que luchar contra filisteos, pero sí tenemos una batalla contra las tinieblas que se manifiestan en situaciones de múltiples maneras. Podemos hablar de conflictos familiares, podemos hablar de personas que nos causan gravamen en nuestra vida porque nos molestan, porque nos infamian, porque nos atormentan con sus comentarios. Podemos hablar de las batallas de los hijos, aquellos que están en crianza.
Y ya cuando uno está a veces en la tercera edad, podemos hablar de la necesidad de atención, de la necesidad de poder compartir amor y afecto con alguien. A veces es una etapa donde hay personas que necesitan esa atención. Con esta pandemia podemos hablar de la batalla contra la incertidumbre. Fíjate, no es que estén las cosas difíciles, es que a veces no saber cuándo las cosas van a terminar. Es una batalla. Sin embargo, fíjate que en el momento en que David iba a luchar, él se acercó en oración a Dios y Dios contestó su inquietud. También tenemos el caso de Moisés. En Éxodo 33, versículos 7 y 9 nos dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y en versículo 9 continúa diciendo: y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Aquí podemos ver el deseo y la intención constante de Dios. Igual que como dice este versículo, si queremos, como hacía el pueblo de Israel, si queremos algo, podemos acercarnos a Él en oración. Y fíjate que no solo acercarnos, pues el texto dice que su presencia descendía a hablar con Moisés. Y por si dices que esto era solamente en el tabernáculo, yo te quiero decir hoy que tu hogar se convierte en aquel tabernáculo, porque tu hogar, donde tú estás, ahora quizás más obligado a estar presente, porque no tenemos la flexibilidad y un toque de queda, y podemos hacer alusión a muchas otras situaciones por las cuales nos vemos obligados a estar en nuestros hogares. Hoy tu casa es el tabernáculo, el lugar principal de adoración, si tú decides hacerlo así e invocar a la presencia de Dios sobre tu hogar. Así que el mismo caso que vimos que vemos aquí con Moisés, podemos darlo por sentado, que nos muestra que Dios tiene un gran interés en bajar y tener una relación personal contigo. En el caso de el profeta Elías, hablando en medio de la sequía más grande de la historia de su tiempo, Dios le muestra a Elías lo que debe de hacer. En Primera de Reyes, en Primera de Reyes 17, 3 y 4, dice: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Fíjate, el siervo de Dios iba a ser sostenido por los cuervos que Dios le iba a enviar con alimento. Y alguien me dice en una ocasión: ¿y esos cuervos de dónde obtenían la comida? Interesante. El punto es que seguían el mandato de Jehová y le llevaban a Elías su sustento. Cuando la sequía continuó y se secó el arroyo donde él estaba, en Primera de Reyes 17:9 dice: levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda para que te sustente. Fíjate, si es cierto para ellos que Dios se les reveló en su vida para darles dirección e instrucción, hoy tú y yo podemos obtener la misma dirección. Tú y yo podemos entonces buscar entender cuál es el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama y Dios estableció su presencia. En el caso de Moisés, lo dijo contextualmente, para poder tener un lugar donde pudiese estar en medio de nosotros. Así que tú puedes decirme: pues está bien, Dios lo hizo así, pero eso era para estos grandes hombres de fe. Eso era para estos hombres que fueron llamados héroes o llamados a ser y tener un propósito especial. Y digo: pues está bien, yo te voy a mostrar que tú tienes un propósito especial, pero también te voy a mostrar que el propósito de Dios
no cambia, aún para ti y para mí. En Juan 6, 3 y 7 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí jamás lo echaré fuera. Dice: el que viene a mí, tú y yo, si vamos hoy donde Jehová, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a aceptar. Así que es el mismo plan que tenía Dios con sus héroes, lo tiene contigo y conmigo hoy, ir a Él, y Él nos promete que no nos va a rechazar. Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tú quieres tener certeza de cuál es el plan de Dios para tu vida, encomiéndaselo en las manos a Él. A mí me toca desarrollar muchos planes, estrategias por la naturaleza del trabajo que hago, pero yo te puedo decir con toda certeza que este estudio que se ha desarrollado simplemente me ha confirmado más el hacer el ejercicio por fe de encomendar nuestras obras en las manos de Él para que Él las dirija, para que Él las bendiga, porque ciertamente el texto bíblico dice que serán afirmados. Dios te va a decir dónde poner la pisada, que sea en terreno firme para que puedas caminar hacia adelante y ser exitoso. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Mira cómo dice: planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dice que Dios tiene planes para ti y para mí. Significa eso, querido hermano, que nosotros somos parte de un plan, como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como fueron todos los héroes de la fe, como lo fue David. Todos somos parte de un plan. Nadie está aquí sin rumbo ni sentido. Y quiero ponértelo nuevamente para que veas. Dice que son planes de bienestar y no de calamidad. Esto le da un atributo cualitativo. Son planes para que tú puedas ser victorioso y exitoso. Tú puedas sentirte gozoso y realizado, porque Dios tiene para ti cosas buenas. Dios quiere cumplir los deseos sinceros de tu corazón, pero dice que Él excede las expectativas, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como es más alto el cielo, así es su pensamiento sobre el nuestro. Puedes estar seguro entonces que si esto fuera un viaje, tú tienes contigo el mejor coordinador de viaje, que no importa las situaciones que ocurran, Él va a estar siempre contigo. Muy bien, pues estamos listos entonces, ya que hemos visto cuál es la intención de Dios hacia nosotros. Ahora vamos a contestarnos cuál es el plan, cómo entenderlo y cómo puedo filtrar esas decisiones que debo de tomar. Bueno, si esta lección la vamos a dividir en dos partes. Primero, vamos a conocer el ejemplo de Jesús. Vamos a entender qué debemos hacer nosotros para poder tener claridad y entender cómo encontrar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y luego, en calidad, en qué actitud vamos a hacerlo. Porque obviamente hay unos requisitos que tenemos que tener en mente en el momento en que nosotros buscamos esa dirección. Muy bien, vamos entonces primero a ver qué ejemplo nos deja en la palabra Jesús. Dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Fíjate que aquí está mostrándonos qué era lo que hacía Jesús. Dice que salía temprano en la mañana y oraba. En Lucas 22:39 dice: y como de costumbre Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos, y sus seguidores fueron con él. Al llegar allí les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Fíjate que este es el plan que llevaba a cabo Jesús como era de costumbre. En su vida
Él se dedicaba tiempo de calidad a la oración. En la vida de Jesús, el Hijo de Dios, si Él necesitaba la oración, pregunta, ¿cuánto más la vamos a necesitar nosotros? Posiciónate en ese aspecto. Si Jesús necesitaba dedicar tiempo a orar, ¿cuánto más tú y yo, seres caídos, tenemos que dedicarle tiempo de calidad a esa oración? Veamos ahora lo que nos dice en el Salmo 5. El Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí está diciendo que David, por inspiración divina, que él se levantaba temprano en busca de Dios, en busca de intercesión, para que presentarse en oración, para clamarle a Dios, para orarle, pero dice que también esperaré. Y este punto es muy clave. Tenemos que aprender a separar ese espacio de tiempo para hablar con Dios, pero también un momento de silencio para permitir que Él nos instruya y nos hable. Veamos el último ejemplo de este primer punto, que está en Éxodo 16, versículos 16 y 21. Y este es el ejemplo del maná. Fíjate lo que sucedía. Dice que cuando Dios les dio a Israel el maná, se les dieron instrucciones de lo que debían de hacer. Dice que Jehová mandó diciendo: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y lo recogerán, y este punto es clave, cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En otras palabras, si el sol derretía el maná, ellos tenían que salir a buscar el maná antes que saliera el sol. Y yo me pregunto, ¿qué lección le quería dar Dios a los israelitas? Porque fíjate que el maná, salía el sol, se derretía, no podías guardarlo para el otro día, tenías que salir a buscar el otro día, pero el sábado el maná no se dañaba. Así que Dios tenía muchas lecciones, y de eso pues, se puede hacer un estudio completo por sí solo. Pero fíjate que quiero resaltar en este punto que Dios quería que ellos salieran cada día antes de comenzar las faenas a buscar su pan. Si tú querías comer, tenías que levantarte temprano, porque si te levantabas muy tarde, ¿sabes lo que ibas a comer? Nada, porque el maná se derretía y cada cual cogía para su núcleo familiar lo que iba a comer. En ese día, si le sobraba, le daba gusanos. Así que cada día hay que ir a buscar ese pan. La invitación entonces que yo entiendo que Dios quiere darle a su pueblo era que antes de enfrentar las faenas de día, por favor ven y ten tiempo conmigo. Yo creo que es muy bueno darle las primicias a Dios, y yo creo que tú debes probar por ti mismo si verdaderamente el día va de una forma diferente cuando tú le das ese espacio como prioridad a Él. Buscar a Dios entonces, como hemos visto hasta ahora a través de estas experiencias que hemos leído, es una acción intencional y preferiblemente antes de comenzar las faenas del día. Con esto no queremos decir que no se puede orar a otra hora, pero es algo que debes tú probar. Por lo menos el ejemplo bíblico nos muestra que yo creo que sería mejor si le damos la primicia era que si lo dejamos para después. Haz la prueba por ti mismo y me dices después cómo te fue durante el día. Ahora vamos a ver otro punto. Dios nos dejó a nosotros un manual escrito para escucharlo, porque cuando oramos y lo buscamos a Él es comunicación hacia el frente. Pero ahora necesitamos escuchar qué Dios tiene que decirnos. ¿Y cómo será? ¿Será que me va a susurrar algo al oído? ¿Escucharé una voz? Bueno, en la palabra de Dios
El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Timoteo, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil, y esto es importante, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Atributos de aprender, enseñar, instruir. ¿A qué se parece esto? Es como si estuviésemos en una escuela, ¿verdad? Siendo adiestrados. Así que Dios quiere adiestrarnos, ampliar nuestra mente, darnos instrucción, pero tenemos que buscarlo por lo que está escrito ya en su palabra. Un detalle que quiero recalcar, que este proceso de búsqueda tiene un solo propósito, y este es reconciliarnos con Él, ayudarnos a conocerlo a Él. Que tú aprendas a conocer a Dios por su verdadera persona, y todo lo que Él tenía que decir está escrito en su palabra, porque la Biblia habla de todos los temas. Cualquier tema que tengas una inquietud, estoy bien seguro que la puedes encontrar ahí, desde finanzas hasta relaciones sociales y matrimoniales. Ahora, un elemento final de esta primera parte es que tenemos que tener fe. La Biblia dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Debes tener fe de que va a ser así. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que puede, todo le es posible. Este elemento de fe es clave para nosotros, porque he escuchado los testimonios de muchas personas que dicen: yo me arrodillo y oro, yo ayuno, yo leo en la Biblia, pero me falta algo. Mira, lo que falta es el momento de fe. A veces tenemos que quitarnos tantas cosas que hemos aprendido y simplemente dejarnos caer por fe. No podemos sobreanalizar las situaciones, las decisiones son por fe. Buscando la dirección: Señor, esto es lo mejor que he comprendido. Tu palabra lo dice así, y yo he visto aquí que tu palabra me da este consejo. Quiero que me muestres, Señor, si esta es tu voluntad, si este es tu plan. Quizás estoy entendiendo algo mal, pero yo voy a caminar por fe, Padre, y tú me vas a mostrar en el camino. Y yo te aseguro que el que te está invitando a hacer esto, que no soy yo, es Él. Él te va a contestar a ti. Y quizás, si para lo que entendiste, Él te tiene que dar una ayuda para entender el camino que debes seguir, Él te lo va a revelar, tú lo vas a sentir, vas a tener la certeza, no la presunción, de que puedes caminar hacia adelante por fe. Ahora, cuando nosotros nos acercamos en este proceso de orar, de darle la primicia a Dios y de buscarlo cada día, tenemos ahora que preguntarnos, y esta es la segunda parte, tenemos que preguntarnos un punto muy importante, y es en qué calidad debemos buscarlo, cómo es este proceso de búsqueda. ¿Sabes? Sí hay unos requisitos, que debemos tener en mente en el proceso de nosotros buscar y entender la voluntad de Dios. Piensa por un momento. Imagínate que necesitas, una persona quiere comprarse un carro. Para establecer una base sobre lo que me refiero. Alguien puede decir: mi vecino se compró un carro nuevo. Oye, yo necesito un carro nuevo. Pero hay otro lado de esa historia. ¿En realidad necesito un carro nuevo? ¿O es una competencia social? Ahora, fíjate en esto. Padre, necesito un carro nuevo. Ya el que tengo no lo puedo mantener. Necesito un vehículo nuevo para poder cumplir con mis responsabilidades y con mi familia. A esto es lo que yo llamo el atributo de la calidad. ¿Con qué actitud nosotros pedimos? ¿Y qué cosas pedimos? Pues yo quiero mostrarte que hay unos requisitos que la palabra de Dios también, unos principios que Dios nos da en su palabra para entender con qué actitud debemos nosotros pedir. Muy bien. Los principios que vamos a estar discutiendo, el primero es: lo que vayas a hacer, debes hacerlo para alcanzar un estándar más elevado de vida. Aquello que vayas a hacer, te debes santificar. Fíjate lo que dice en Gálatas 1, 3 al 4.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que su voluntad es librarnos del presente siglo malo. Librarnos, hermanos. Librarnos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros a veces pedimos grandes cosas, queremos alcanzar grandes metas, pero la pregunta es, ¿aquello que buscamos o deseamos te va a ayudar a acercarte a Dios o te va a separar de Dios? Hay un refrán que dice, cuidado con lo que pides porque you might get it. Y debemos meditar con mucha claridad verdaderamente qué tipo de decisión es la que queremos tomar, para que aquello que estemos buscando verdaderamente no sea para nuestro perjuicio. Siguiente elemento que nos muestra la palabra de Dios es que lo que tú deseas, debe cumplir el propósito de llenar tu vida de gozo, de gratitud. Mira qué hermoso. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos. Mira cómo dice, estad como gozosos. Orad sin cesar, no dice orad sin cesar, dice orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjate cómo se resalta la voluntad de Dios, versículo tras versículo. La voluntad de Dios para ti es que tú tengas gozo, que tú tengas gratitud, un corazón alegre. El deseo de Dios es claro y es en todo. Quiero que prestes atención, dice en todo, dice siempre, dice palabras absolutas, no dice gozo si tengo A, B o C. Dice que la voluntad de Dios es que tú estés gozoso siempre, siempre, querido hermano, siempre. Yo necesito entonces que por un momento nos hagamos un examen para saber dónde estamos tú y yo hoy. Pregúntate a ti mismo. Vamos a ver qué fruto hemos estado dando hasta aquí. Cuando estamos hablando con alguien sobre una situación, ¿cómo es ese diálogo? Ángel, ¿cómo está? Ay, yo estoy tan triste, las cosas están difíciles. Ese diálogo es de autocompasión, es de queja. Sientes que discutes por todo, sientes que el propósito de una conversación es ganar. Sientes que no importa lo que tengas o no tengas, nada te satisface, siempre necesitas algo más, lo que tengo no es suficiente. Sientes que todo es condolencias alrededor tuyo, pues mira, si le contestaste que sí a alguna de estas preguntas, es bien probable que la hayas llenado con un espacio en blanco adicional. Sí, yo me siento mal, pero es que tengo esta situación. Bueno, la situación puede estar ahí, pero la situación no determina cómo yo me siento. Piensa en eso. El mundo externo determina cómo yo me voy a sentir. ¿Por qué dos personas reaccionan de forma diferente en el mismo problema? ¿Sabes por qué? Porque esto es una cuestión de actitud. Y yo no voy a hablarlo desde la perspectiva de la psicología. Es una perspectiva de con qué espejuelos tú ves tu situación. Porque cuando Dios entra en mi corazón, Él me ayuda a ver las cosas a través de sus ojos. Y entonces, en ese proceso mi corazón cambia. Y si tú sientes que estás en alguna de estas situaciones, yo te exhorto a que permanezcas firme, sigue buscando, pero con fe. Cree que Dios va a cambiar tu vida y aliméntate de la palabra de Dios para que eso lave tu forma de ver el mundo. El tercer punto que nos trae la palabra de Dios
es que este gozo es incondicional, y aquí hacemos eco de la misma situación que ya vimos y leímos. Dice: estas cosas os he hablado, Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. Jesús advirtió que íbamos a pasar por situaciones muchas veces difíciles. El que ha perdido un ser querido sabe lo que es esto. Situaciones difíciles. El que abre la nevera y simplemente yo sé que ayer comí, pero yo no sé qué yo voy a comer hoy. Son situaciones difíciles. No obstante, hay personas que están en verdadera opresión, y tú y yo debemos ser las manos que los ayuden a salir. Pero Jesús quiere que seamos felices en todo. Con esto yo no estoy diciendo que si están abusando de tu vida en tu hogar, que tú debes ser feliz. Tú debes ser feliz por saber que Dios está ahí, pero tienes que buscar una solución. Tienes que buscar una puerta de salida, porque Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, pero tienes que buscar la solución, y ese es el propósito. Busca y sigue el consejo que te estamos dando. Busca, no te rindas, porque Dios quiere que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo, y por mala que sea la circunstancia o situación que estemos viviendo, Él quiere que confiemos en Él. Y hoy, por la gracia y el nombre de Dios, tú y yo vamos a decir que vamos a salir adelante, porque Él nos va a dar la salida. Aquello que buscas también tiene que ser para gloria y honra de Dios. Lo que tú deseas alcanzar. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. ¿Para gloria de quién estás buscando lo que quieres hacer? ¿Para la gloria tuya o para la gloria de Dios? Y aquí volvemos a hacer eco ahora del mismo punto que hicimos en la sección anterior. Dice en Santiago 2:23: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes qué? Esto parece ridículo. Abraham sí que le dieron una misión imposible. Cuando todo se acaba, se seca ya, pasan los años en donde Sara puede concebir, ya Abraham un anciano y ahora va a tener un hijo. Abraham le creyó a Dios desde el principio. Y esto es bien importante porque es ese creer el que lo hizo ser un hombre justo. Fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque le creyó. Ahora, cuando le creemos no significa que la solución va a venir inmediato. ¿Cuánto tiempo pasó Abraham hasta que pudo finalmente tener su hijo? Fueron muchos años. No se acabó todo. Yo no estoy diciendo que la situación en la que está va a pasar por muchos años. Lo que quiero decirte con eso es que aunque no se solucione hoy o mañana, debemos perseverar. Y yo te pido que me ayudes a perseverar. Oremos los unos por los otros, porque no es lo mismo decirlo cuando la nevera está llena que cuando está vacía. Yo lo sé. Pero vamos a apoyarnos unos a otros, vamos a perseverar por fe, vamos a vencer por fe, porque no es tú y yo el que vencemos, es Dios vence en nosotros. Él nos abre la puerta y nos muestra el camino que debemos seguir. Así que cuando Abraham cree, esto nos muestra que tenemos una salida para nuestras situaciones. Nosotros entonces ahora tenemos un mensaje adicional que podemos encontrar en Filipenses 4, 6 al 8. Y yo quiero que tú lo estudies, esos 3 versículos por ti mismo con mucho detenimiento. El gozo de Dios es un regalo y es una promesa a la misma vez. Filipenses 4, 6 dice que por nada estemos afanosos. Nos exhorta a que estemos en oración y Él nos va a dar paz, pero no cualquier paz. Fíjate qué tipo de paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice que no te afanes, que presentes tu necesidad en oración y ruego. No es una oración de, pues mira, Señor, por favor, ayúdame, sigo caminando. Ruego, ruégale. Preséntate y arrodíllate, ora, pero sigue y persiste ahí hasta que tengas esa confirmación de que Dios está contestando tu oración. Por favor, también inclúyeme en ella. Porque tu necesidad y mi necesidad no son diferentes. Somos humanos, todos nos necesitamos. Ruega y presenta tus peticiones delante de Dios en oración y ruego, pero también con acción de gracia. Actitud. No con acción de pena. Ay, Señor, mi vida. No, Señor, yo te doy gracias desde ahora porque aunque no veo la respuesta, yo sé que tú estás en control. Actitud de oración, fe, certeza de que va a cambiar la circunstancia. Y dice que guardará entonces nuestros corazones y pensamientos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oye, ¿tú has sentido una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sabes por qué se llama una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque cuando nuestra fe es madura, aún estas situaciones difíciles, vamos a aprender a tener paz en medio de ellas. Aunque haya cosas que nos molesten, la paz de Dios nos va a guardar. Esa es su promesa, así que es tu deber reclamarlo así. Así que en los problemas de esta vida, podemos decir que no nos afanemos, que debemos buscar nuestras necesidades, presentarlas en oración, debemos reclamar su paz. Pero el versículo 8 tiene una clave: tienes que hacer un ejercicio diligente que confirma en un solo versículo todo lo anterior que hemos dicho. Dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, mira las cualidades: verdadero, honesto, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, no nos llenemos la mente de la basura que nos venden con el pesimismo colectivo social. Debemos llenar nuestra mente de cosas positivas. Y yo quiero que tú me digas a mí aquellas cosas con las que nosotros nos entretenemos, tú y yo, si cumplen con todas esas características: honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud, digno de alabanza. En esto pensar. Mira, el número perfecto, 7. 7 atributos importantes, verdadero, el octavo. En estas cosas es que tenemos que llenar nuestra mente, no de pesimismo, no de cualquier cosa negativa en cualquiera de sus formas. Nada de eso debe tener lugar en nuestras vidas. Hoy yo te quiero invitar al cerrar a que, si tú verdaderamente quieres conocer el plan de Dios para tu vida, ven, vamos a orar. Pero sobre todo, si verdaderamente tienes una situación de peso, difícil, compleja, que necesitas atender, vamos a orar y vamos a exigir que Dios nos conteste. Así que mientras entonamos este himno, que te invito para que compartas conmigo, yo quiero que tú te preguntes verdaderamente cuál es el plan de Dios. Dile, ¿qué es lo que te aflige? Pídele en oración. Pídele en oración a Dios. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Librador, me
cantado esto, queridos hermanos, ahora te invito para que cerremos en oración. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido de poder abrir tu palabra en esta noche. Tú conoces las situaciones y las vicisitudes que a todos nos atañen. Todos tenemos situaciones en esta vida, Padre, y hay personas que pueden en esta noche poder estar sufriendo situaciones de verdad. Mas te pedimos, Padre amado, que seas propicio, Padre, que nosotros, al poder por la fe venir delante de ti en oración esta hora, Padre amado, para presentar todo lo que nos preocupa, todo lo que queremos saber, Padre, para entender el propósito de nuestras vidas. Hemos entendido, Padre, que tú tienes planes y son todos buenos y grandes y en gran manera para nosotros. Por eso en esta hora, Padre Celestial, depositamos todo delante de ti y te pedimos que bendigas a cada persona que nos acompaña en esta noche, en esta hora o en la hora, en cualquier momento y en cualquier lugar donde estén viendo esta transmisión. En ti vivimos, Padre amado, en ti esperamos y confiamos que por los méritos de Cristo Jesús podemos en este momento descansar en paz. Gracias, Padre amado, por tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Les pedimos que nos acompañen en una próxima ocasión nuevamente a través de este canal y espero que lo que hayamos compartido en esta noche haya sido de bendición para tu vida. Que Dios les bendiga.